Bien, hola, hola, muy buenas noches a todas las señoritas asistentes, a las que se han matriculado aquí en la Escuela de Gerencia Educativa y también a las señoritas o jóvenes que están dentro de esta plataforma queriendo conocer un poco más de esta maravillosa carrera que es la educación inicial. Así que muy buenas noches, quien les saluda. Soy la licenciada Katy Fernández, soy asesora psicopedagógica, tengo ya casi 26 años enseñando con lo que respecta a educación inicial en las diferentes aulas que respecta al nivel inicial en el Estado, como también de manera particular. Así que simplemente compartir con ustedes, trasladar mis experiencias a través de las aulas compartidas en las diferentes edades de 0 a 5 años durante estos 26 años de trabajo, que si bien es cierto, es una carrera que hoy por hoy, dada la modalidad virtual, se está desvirtuando muchas cosas en las cuales tenemos que tener muy bien concentrado, muy bien definido el objetivo que busca la educación en sí. Así que para eso nos hemos reunido el día de hoy, para un poco compartir la importancia que tiene esta carrera dentro de aquellas personas que están interesadas, quienes aman realmente la educación, porque debemos de saber que la educación es un servicio, es un apostolado. No siempre el que elige educación elige para hacerse millonario, ¿no? Sino que elige esta carrera porque realmente hay una vocación desde dentro, hay un amor por la niñez, hay una convicción de querer cambiar este país, de querer mejorar a nivel personal, porque el maestro también quiere perfeccionarse, quiere cultivarse a través de esta carrera, porque amerita el maestro de hoy en día estar actualizado, estar en constante lectura, en constante información, ir a la vanguardia y a los cambios que genera todo este contexto sociocultural. Entonces vamos a iniciar un poco dándole una mirada a cómo es que se está viendo hoy por hoy la educación. Vamos a empezar primero por ello, ¿no? Estaba diciendo que la educación de por sí es una construcción social, en la cual la interacción, el vínculo, la relación se da cuando el maestro interactúa con el estudiante. Hoy por hoy la educación se ha convertido en una educación virtual, sincrónica, pero hay que saber de qué manera, a través de esta forma, de esta nueva forma de enseñanza, podemos vincularnos, podemos estrechar lazos de confianza e impartir conocimientos a nuestros niños, pero desde la construcción propia de ellos mismos cuando van a desarrollar sus aprendizajes. Porque entendamos que el niño es el que construye el aprendizaje. Los maestros de hoy en día prácticamente no enseñamos. Los maestros de hoy acompañamos el proceso. Los maestros de hoy en día somos facilitadores, mediamos el aprendizaje. Intentamos que el estudiante vaya descubriendo, que se vaya haciendo preguntas, que vaya analizando, porque nos encontramos también en un enfoque de competencias, donde tenemos que tener en cuenta que el niño tiene que desarrollar habilidades, que el niño tiene que aprender a pensar, a desarrollar pequeños conflictos para que el aprendizaje se adhiera y sea realmente significativo. Hace 40 años atrás, cuando yo iba a la escuela, o cuando algunas que tienen mi edad iban a la escuela, ¿cuál era el propósito de la educación? A ver, ¿alguien me puede decir por ahí cuál era el propósito de la educación hace 40 años atrás? Como a manera de introducción, para un poco entender en dónde nos encontramos. A ver, ¿alguien quisiera participar? Pues es un monólogo, es una charla, donde van a haber preguntas, inquietudes.
y de repente alguien de ustedes sabe cuál era el propósito de la educación hace 40 años atrás o hace 30 años atrás. En realidad, si damos una mirada hace 40 años atrás, hace 30 años atrás, cómo era la educación, vamos a entender que el propósito de ir a estudiar, que tus padres te mandaran a la escuela, por lo menos desde mi experiencia personal, es que tenías que ir a la escuela para aprender a leer, escribir, a desarrollar problemas de sumas y restas para que aprendas a hacer tu mercado cuando seas mamá, ¿no? Y obviamente a ser un mejor ciudadano, ¿no? Esas eran las tres cosas importantes de que lo teníamos un poco, teníamos esa percepción de la educación. Los padres te mandaban, los papás de antes te mandaban a la escuela con ese propósito. Hay que ir a la escuela porque hay que aprender a leer y escribir, tienes que aprender a sumar y a restar, ¿no? Y tienes que ser un buen ciudadano, ¿no? Ya que la parte cívica se ha perdido mucho, ¿cierto? Pero hoy por hoy, el propósito de educar, de ir a la escuela, no es solamente enseñar a leer y escribir y a desarrollar matemáticas. Hoy hablamos justamente, bien, voy a compartir este PPT del Ministerio de Educación, porque me tengo que basar, obviamente, en lo que el Minedu hoy por hoy nos visiona, nos informa respecto al enfoque del nivel inicial. Antes de dar un poco pase a estas premisas, a estos conocimientos, felicitar a todas las señoritas, jóvenes que se encuentran aquí en la plataforma, un poco para entender, para clarificar aquellas dudas respecto a la educación, porque sé que van a haber muchas dudas, muchas preguntas. Vamos a tener unos 10 minutos, 15 minutos antes de terminar. Yo solo quiero ser puntual para entender que la educación es el gran arma que va a poder cambiar el contexto en el que nos encontramos. Para eso necesitamos maestros aguerridos, maestros comprometidos, maestros que amen el cambio y que desean realmente transformar esta cultura. Entonces nos vamos a ir un poco al enfoque, ¿no? ¿Qué es un enfoque? ¿Alguien me puede decir qué es un enfoque? ¿Qué entiende por un enfoque? No me van a decir porque ya está aquí. El enfoque nos ayuda a organizar y analizar la información para explicar la realidad, generar conocimientos y diseñar estrategias de intervención. Quiere decir que orienta la acción educativa. Entonces, ¿por qué empiezo con esta palabra del enfoque? Porque es hacia dónde está dirigida la educación hoy por hoy, ¿no? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué deseamos que los niños logren? ¿Qué estrategias, qué intervenciones se van a dar respecto a dónde queremos llegar? Por eso les hacía el ejemplo anteriormente, ¿no? De que cuál era el propósito hace años atrás. Era leer y escribir, hacer matemática, desarrollar la ciudadanía. Hoy por hoy el enfoque está totalmente diferente, está totalmente visto de manera integral. ¿Por qué? Porque hoy por hoy trabajamos a nivel de competencia. El CENED, porque nos regimos en el CENED, en el diseño curricular, nos habla de un perfil macro, nos habla de un perfil de egreso que al término de la EBR, de la educación básica regular, tenemos que desarrollar estas competencias al terminar la inicial, al terminar la primaria, ya al terminar la secundaria. O sea, tenemos una meta hacia dónde llegar, un propósito. Y en resumidas cuentas les voy a decir cuál es este propósito. Es desarrollar al estudiante de manera integral en todos sus aspectos, intelectual, emocional, biopsicomotor, sociocultural, donde hablamos de aquellos estudiantes que necesitan desarrollar y afianzar su
identidad, su personalidad, su autoestima, su identidad de género, sus derechos, que amen la naturaleza, que sean sensibles y ayuden a protegerla, al igual que desarrollar el emprendimiento, porque hoy por hoy ya no te vamos a capacitar para que tú seas un empleado más. Hoy por hoy la educación visiona a que nosotros desarrollemos en pequeños empresarios, desde pequeñitos a los niños, donde ellos sean autónomos de su propio aprendizaje, se desarrollen independencia, que los niños puedan desarrollar un pensamiento creativo, un pensamiento divergente, que les permita ser constructores de su propio aprendizaje, que ellos sean los protagonistas. Por eso hace un momento yo les estaba refiriendo la importancia que tiene el maestro allí, ¿no? El maestro ya no enseña. ¿Por qué ya no enseña? Porque los conocimientos se encuentran allí, en la plataforma, en el Google, las encuentras, en los libros, ¿no? Las encuentras. Entonces, el maestro simplemente va a acompañar este proceso. El niño tiene que descubrir y redescubrir el aprendizaje a partir de su propia experiencia. Por eso estos enfoques justamente se basan en estas experiencias, en estas estrategias, en qué lugar me encuentro. Entonces también conocer el contexto donde se encuentra el niño. Los maestros de la selva no trabajan igual que los maestros de la sierra, ni de la sierra igual de la costa. Entonces, ni en la misma costa los de Ventanilla con los de Miraflores, ni los de Miraflores con los, no sé, los de Pachacute. Entonces, cada contexto tiene una forma particular de llegar. Y esto le va a permitir al estudiante desarrollar esas experiencias directas que les permitan justamente desarrollar y construir ese propio aprendizaje. Entonces, entender que este enfoque es la mirada que le vamos a dar a la educación en general. Todavía propiamente no estoy en la educación inicial. Quiero que entiendan un poco cómo es que la educación se está transformando y se tiene que transformar de acuerdo al enfoque donde estemos mirando. Quiere decir, el espacio sociocultural donde nos estemos desenvolviendo. Les aseguro que una maestra de la selva tiene una realidad muy diferente a la de la costa. Entonces, pero hay un propósito. ¿Cómo logramos ese propósito si cada espacio es diferente? Cada espacio sociocultural tiene una necesidad diferente. Por lo tanto, tenemos que desarrollar justamente y diseñar estas estrategias de intervención, explicarlas desde la realidad y generar a partir de ellos nuevos conocimientos. Es eso que nos va a ayudar a clarificar este enfoque. Sí, espero me hayan comprendido hasta ahí. Entonces, nos vamos a enfocar en la niñez. Ya que ustedes están muy interesados en conocer propiamente dicha la especialidad de educación inicial, el primer y segundo ciclo. Cuando me refiero al primer ciclo, hablo de los niños de 0 a 3 años. Y cuando hablo del segundo ciclo, hablo de los 3 a los 5 años. Proceso de estimulación temprana de 0 a 3 años y de educación inicial de 3 a 5 años. ¿Ya? Entonces, en sí, la pregunta es, ¿cuál es entonces el concepto de niñez que tenemos nosotros? Porque este enfoque de niñez nos va a dar un enfoque pedagógico, donde debemos saber cuáles son los principios de la acción educativa, cuál es el rol que cumple la sociedad, la comunidad, la familia en el desarrollo de los niños y cuáles son esos fundamentos teóricos que desarrollan la educación inicial, que la sustentan, ¿cierto? Entonces, si nosotros hablamos de este enfoque que plantea la educación inicial, tiene como base el desarrollo y el aprendizaje infantil, que al articular las experiencias educativas significativas, oportunas, intencionadas, pertinentes,
justamente van a permitir que ese niño adquiera nuevos aprendizajes y que se desarrolle de manera óptima y que todos sus aspectos estén involucrados. ¿Por qué? Porque los niños son el modelo de las familias, ¿no? Cada familia tiene una pauta de crianza distinta. Entonces, de acuerdo a esa pauta de crianza, es que los padres van a poder entender un poco de cuál es el objetivo que tiene justamente la educación inicial y darse cuenta y entender que hay que conocer los procesos que tiene el niño de 0 a 5 años. Por lo tanto, es trascendental, diría yo, importantísimo, fabuloso que nos interesemos por el tema de la educación inicial. Yo elegí esta carrera porque comprendí a mis 17 años, porque yo elegí, empecé a estudiar a los 17, 16 como técnica primero, a los 16 empecé como técnica, estaba convencida de que desde el vientre materno uno puede educar al niño y uno también puede transformar la mente y el corazón de los niños, en este caso del ser humano. Y para eso yo intentaba tener más conocimientos, recoger conocimientos de las maestras, de los directores, de los especialistas, de la gente que conocía y tenía experiencia y me pueda llevar justamente a descubrir este mundo de los niños, este mundo que involucra no solamente a los niños, sino también a las familias, porque los que escogen estudiar educación inicial tienen que involucrarse, aquí bien lo dice, con ese rol que cumple la sociedad, con ese rol que cumple la comunidad, la familia. Nosotras, maestras de educación inicial, también podemos ayudar a transformar las familias, los hogares, ayudar a mejorar esas pautas de crianza en bien del desarrollo de nuestros niños. Porque si nosotros vamos a formar esos pequeños cerebritos como plastilinas, vamos a ir moldeándolos, nosotros necesitamos tener todos los conocimientos necesarios de psicología, de primeros auxilios, necesitamos conocer sobre todo lo que es neurociencia también para saber cómo funciona el cerebro de nuestros niños, de cómo es importante el desarrollo de la psicomotricidad, del movimiento para que el niño vaya creciendo en aprendizaje. Y obviamente ahí está el enfoque educativo, el enfoque que tiene la niñez dentro de este aspecto importante. También conocer que dentro de este enfoque pedagógico, educativo, en lo que respecta a la educación inicial, saber que tenemos principios importantes que conocer para entender al niño. Y primero saber qué es un niño. ¿Qué viene a ser un niño hoy por hoy? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuál es el concepto que tenemos de niño, del desarrollo infantil dentro de la educación inicial? Porque para eso el que coge esta carrera, el que esté interesado en esta carrera, necesita tener un concepto claro de lo que significa la niñez hoy por hoy en el Perú. Y entender que la infancia es una etapa evolutiva, es una etapa donde se dan grandes transformaciones físicas, psíquicas, donde se expresa justamente el niño como ese sujeto de derecho, como ese sujeto de acción, como ese ser social, con su propia identidad, con sus propias características y que se desarrollan de manera integral. Entender que todos los niños son seres sujetos de derechos, tienen derechos los niños y que cada niño tiene una singularidad propia. Que igual manera son seres que son activos y tienen que interactuar con sus pares. Cuando el niño se socializa
Cuando el niño se involucra más con sus pares, es donde el niño justamente va desarrollando ese ser en libertad. Muchos papás dicen, ay, ese niño es muy inquieto, ese niño mucho se mueve, ese niño hace muchas cosas, ese niño, y siempre, a veces dicen los niños que queremos que estén quietecitos, que nos obedezcan a todo, pero no, el niño por ende tiene que moverse, el niño por ende tiene que preguntar, el niño tiene que estar en constante movimiento, porque eso es lo que hace la niñez, ¿no? Eso es lo que determina la niñez, que el niño se desarrolle en libertad, porque el niño se está explorando, se está conociendo, está explorando el entorno donde se encuentra, sea en su casa, sea en el campo, ¿no? Sea con sus abuelos, sea con sus tíos, sea con sus padres, sea en un espacio pequeño, sea un espacio grande, el niño está explorando su entorno. Entonces tenemos que darle esa libertad y entender que justamente ese desarrollo infantil empieza con ese desenvolvimiento y ese descubrimiento del ser. Ahora, ¿qué nos plantea este enfoque de la educación inicial? Este enfoque de la educación inicial nos plantea como base el desarrollo y aprendizaje infantil y los derechos que tienen los niños. No me voy a focalizar en describir cada fundamento. Entender que bajo este enfoque de aprendizaje infantil, de desarrollo integral a nivel físico, psicológico, emocional, biopsicomotor, los niños, el enfoque de educación inicial se sustenta en 6 aspectos importantes de los fundamentos. Tiene sus sustentos en los fundamentos científicos, en los fundamentos pedagógicos, antropológicos, psicopedagógicos, socioeconómicos y legales, ¿cierto? Porque dentro de los fundamentos científicos tenemos que observar la fisiología, la nutrición, la salud, la biología, la neurociencia, que señalan cómo se van a desarrollar estos primeros años del niño, que son esenciales, trascendentales en la formación de la inteligencia, de la personalidad y el comportamiento social. Luego también vamos a basar esta educación inicial bajo los fundamentos pedagógicos de Frauel, de María Montessori, de Crowley, de Freiner, de diferentes metodologías psicopedagógicas que sustentan la actividad infantil, el proceso individual del niño, cómo se desarrolla la expresión oral, la expresión corporal, cómo es que aprende, ¿no? Entonces, nos vamos a basar en esos fundamentos pedagógicos, también en los fundamentos antropológicos, ¿no? Las teorías de la asimilación cognitiva de Ausubel, la psicología genética de Piaget, la psicología culturista de Vygotsky, porque nos apoyamos en ellos, porque ellos científicamente tienen un proceso que respetar. Al igual, los fundamentos psicopedagógicos, los fundamentos socioeconómicos y legales que se sustentan en el Reglamento de Educación Básica Regular del Decreto Supremo 03/2004, luego la Convención de los Derechos del Niño, los acuerdos nacionales, el Plan Nacional de Educación y el Proyecto Educativo Nacional. Entonces, bajo estos fundamentos es que se sustenta la educación inicial. Entonces tenemos muchísimo que consolidar, sustentar, fundamentar por qué es tan importante y trascendental desarrollar la educación inicial. Y posteriormente, también cuando hablamos de educación inicial, hablamos de 7 principios básicos que se desarrollan dentro de la educación inicial, que son los principios de juego libre, el principio de buen estado de salud, el principio de respeto, de seguridad, de comunicación, de autonomía y de movimiento. ¿Por qué la educación inicial se sustenta en estos principios? En un primer momento
Se sustenta en un principio de buen estado de salud porque todo niño debe gozar de un buen estado de salud física, mental y social. Porque según la OMS, la Organización Mundial de Salud, nos dice que el niño tiene que estar en un estado completo de bienestar físico, psíquico y social. Y por tanto, dentro de estos principios, entender que se vinculan al estilo de vida de cada hogar, de cada familia, que le tenemos que dar a nuestros niños. Posteriormente se encuentra el principio de respeto, porque todo niño merece ser aceptado, valorado desde su propia manera de ser, entendiendo también que este principio de respeto se sustenta en valorar la individualidad del niño, de cada contexto, de cada espacio, sin discriminación alguna, respetando sus procesos, sus ritmos de aprendizaje. No todos los niños hablan, caminan, gatean al mismo tiempo. Cada una de las personas que me está escuchando tiene un proceso diferente, un ritmo de aprendizaje, de aprender distinto. Por eso es que es tan valioso desarrollar este principio. Tercero, un principio de seguridad, porque el niño necesita, en educación inicial, sentir confianza con las personas que están al lado, desarrollar este aprendizaje con personas significativas para él. Y en este principio de seguridad, hoy por hoy, a veces los padres dejamos a los niños un tiempo con la abuela, un tiempo con la tía, otro tiempo con el vecino, otro tiempo con la mamá, ya se va a trabajar, a veces ya lo deja con el hermanito y el niño está en esa inseguridad. Entonces, de esta manera no estamos respetando uno de los principios importantes de la educación inicial, que es respetar esa seguridad, donde el niño también le genera el sentirse atendido, el sentirse vinculado, estrechado en esa confianza para que el niño también pueda desarrollar sus emociones, ¿no? Sin poder resquebrajar ese aspecto importante emocional que tiene el niño. Luego el principio importante en la educación inicial es el principio de la comunicación. Todo niño debe expresarse, escuchar y ser escuchado. En principio porque entender que la comunicación es una necesidad esencial, absoluta en todo ser humano. Y que el lenguaje es un elemento que brinda seguridad y donde se enfatiza justamente este diálogo tónico, ¿no? Donde los niños corporalmente levantan las manos, desarrollan los gestos, se mueven para comunicarse. El llanto también es una manera de comunicarse. Los gritos, la sonrisa de los niños, ¿no? El movimiento, el juego, es una manera de comunicarse. Entonces, por tanto, dentro de la educación inicial también vamos a aprender y vamos a desarrollar este principio tan importante que es la comunicación, porque también ese diálogo tónico nos permite acercarnos a los niños, ¿no? Y luego el principio de autonomía, donde vamos a permitir que el niño parta de pequeñas experiencias y darle esa iniciativa, ¿no? Que el niño tome la iniciativa de descubrir su propio aprendizaje, que el niño tenga posibilidades de hacer nuevas cosas, que no lo limiten, no, que él es muy chiquitito, no, que él no puede estar en la cocina, no, que él no puede agarrar la escoba, no, que él no puede agarrar esto. Entonces, entender que el niño puede hacer pequeñísimas cosas y el niño también puede desarrollar esa responsabilidad y esa autonomía que va a permitirle construir su aprendizaje. Pero si no le damos o no respetamos este principio de autonomía, el niño se va a sentir torpe, incapaz, el niño va a sentirse frustrado, porque a veces hay esas mamás gallinas que todo quieren hacerle y no le permiten este espacio, esta oportunidad nuevas de aprendizaje y el niño se sienta útil, porque el desarrollar autonomía en el niño también le va a sentirse capaz, importante, por eso hay que brindar oportunidades. Y por último, penúltimo, el principio de movimiento, porque el 80% de los niños en educación inicial desarrollan el aprendizaje a partir del movimiento.
ya que de esta manera el niño expresa su mundo, ya que de esta manera el niño se comunica a través del movimiento, a través de la motricidad gruesa, de la psicomotricidad corporal y también, a través de la coordinación motora fina, ¿no? De cómo el niño coge y cómo hace la aprehensión para luego llegar a la lectoescritura. Entonces, aquí dentro de este principio de movimiento, la motricidad tiene que ser libre. El niño tiene que desarrollar ese pensamiento de acción y reacción, a la vez esta expresividad motriz que le va a permitir al niño afianzar su autoestima en este proceso de movimiento. Cuando el niño más se mueva, cuando le demos oportunidades que el niño más se mueva, vamos a permitir que el niño desarrolle más sinapsis, más conexiones nerviosas y le permitan al niño desarrollar nuevos aprendizajes y esté abierto a esos nuevos conocimientos. Y finalmente el principio de juego, ya que jugar es una actividad libre, es una herramienta necesaria, importante, trascendental en la vida del niño, porque le va a permitir desarrollar placer, ¿no? Y a la vez el niño entender que esta dimensión lúdica, a través del juego el niño va a poder involucrarse con su realidad, ¿no? Cuando los niños de repente están jugando, ustedes ven sus diálogos, los niños están haciendo un ejemplo de su realidad, ¿no? De sus experiencias diarias, cómo se desenvuelven en casa. Los niños vuelcan su realidad en el juego. Entonces hay que permitirles jugar de manera libre. De esta manera también vamos a entender que dentro del juego está la interculturalidad, está la equidad de género y la inclusión educativa, porque los niños dicen, no, tú no vas a jugar conmigo, ¿no? Los niños juegan entre sí, no hay discriminación entre ellos. Lo que pasa es que nosotros ya a veces, cuando somos adultos, siempre tratamos, ¿no?, de desviar estas cosas a veces por cosas personales, por formas de crianza, ¿no?, por creencias, y entender que el juego es una invitación a conocer el mundo a través de esta herramienta tan importante que es jugar en libertad. A ver, ¿les quedó un poquito claro el enfoque de la educación inicial? ¿Algo que no hayamos comprendido o alguna pregunta que hacer? Muy buenas noches. Yo, la verdad, estoy bastante, ¿cómo decirle? Siempre he leído un poco de cómo llegar a los niños. Me gusta mucho el tema de educación inicial. He trabajado algunos años dentro de aulas y ahorita con todo lo que usted nos está mostrando o ¿no?, explicando, es bien cierto. Es muy cierto todo lo que, por experiencias de haber estado cerca a los niños, ellos tienen un mundo muy muy único, son tan noblecitos que ellos juegan siempre en todo momento, saben también llevar una clase. Desde muy pequeñitos he tenido esa experiencia de ver cómo ellos llegan a participar, a tolerar, a involucrarse dentro de un aula, lo que en algún momento nos han indicado, ¿no?, que los niños deben de aprender desde un mundo muy muy despejado, no encerraditos, no sentados, no únicamente en sillas, sino el desarrollo de la psicomotricidad en campos abiertos, y de verdad yo estoy bastante no sé cómo explicar, estoy muy contenta con todo los conocimientos que nos está brindando, muy contenta. Gracias, Evelyn. ¿Alguna duda, a clarificar algo que me puedan decir para estos breves minutos? Simplemente quiero culminar con los desafíos que tiene ahora adoptar la carrera de educación inicial. O sea, yo he tratado de manera muy general, darle los aspectos relevantes, importantes del enfoque de la educación inicial. Por eso inicié un poco lo que era un poco la educación hoy por hoy, cuál es el objetivo de la educación, para luego pasar a este enfoque de educación inicial, y luego quiero terminar brevemente con los desafíos
que tiene hoy por hoy la educación inicial en este sistema híbrido virtual. ¿Yo? Pero antes quisiera alguna otra acotación, alguna participación, algún comentario respecto a lo que he dicho. De repente algo de lo que he dicho no lo ven así, o no les ha quedado claro algo. ¿Alguien más? Bueno, Amparo. buenas noches y buenas noches con todas, ¿no? Es cierto, ¿no? Trabajar con niños es muy bonito, tener bastante paciencia, porque hay, ¿no? Como dicen, tenemos niños diferentes, que son alterados, que son pacienciosos, y nosotros como docentes o de aula tenemos que tener bastante paciencia, entenderle a los niños y sobrellevarlo a ellos, porque a ellos es lo que nosotros debemos dar, una enseñanza portada para ellos, ¿no? Y nosotros sentirnos felices con los niños que nosotros vamos a educar, sean algo en la vida. Uh-huh. Gracias. Profesora, buenas noches con todos los presentes. Bueno, yo le voy a contar, no sé, un caso sobre mi niño. Tengo mi niño, que estaba en esos tiempos sin inicial, ¿no? Y 5 años. Entonces, él era un niño muy inquieto, ¿cómo le puedo decir? Inquieto, pero él estaba captando todo lo que la Miss le explicaba. Por ejemplo, porque a veces la Miss dice que hacía preguntas y él rapidito contestaba, o sea, ganaba a todos los niños, pero él nunca estaba sentadito. Él siempre estaba jugando, siempre. A veces dice que ya se ponía una silla, la otra silla, a veces debajo de la mesa, pero la Miss hacía la pregunta y rapidito, o sea, contestaba. Pero eso también a veces dice que a la Miss le molestaba, porque él a veces hasta se levantaba de su asiento, se iba a otras mesas, no sé. Y entonces la Miss me dijo, pues, ¿no?, que yo hablara con mi niño, que esté un poco más tranquilo en el aula, ¿no? Y me imagino que le había dicho a la directora, pero la directora a mí me dijo, Magali me dijo, no le digas nada a tu niño, me dijo, lo que tu niño está bien, lo que está mal es la profesora, me dijo. No sé cómo lo ve usted en ese aspecto. Gracias. Magali, muy interesante tu experiencia y que nos compartas, porque no solamente es que el maestro tenga conocimientos, tú puedes tener muchos conocimientos, conocer mucho de educación, pero ¿cuánto conoces del desarrollo de la empatía con los niños? ¿Cómo es que te vinculas con el niño? ¿Cómo es que desarrollas estrategias para cada niño? Es como que yo estamos hablando de la planta y el niño me dice, Miss, mi papá ayer tomó y le pegó a mi mamá. ¿Tú qué le vas a decir? Cállate, no estamos hablando de eso. No le vas a decir eso. Y entonces tú tienes como maestra que tener esas estrategias y ser una artista en tu aula. La maestra de inicial, hoy por hoy, cierto, tiene que ser una artista, tiene que desarrollar esta interacción de vincular a cada uno de sus alumnos con el aprendizaje. Tiene que permitirse, en primer lugar, aprender este principio que acabamos de hablar, ¿no? El principio de respeto. El niño te va a decir muchas cosas, equivocadas o no. El niño te va a decir, acá no va a querer hablar, pero tú tienes que tener estrategias, ¿no? A ver, quien quiera hablar, voy a poner esta varita acá y vamos a cogerla, el que quiera hablar. Entonces, una carita feliz para cada niño que va a coger la varita, pero en orden. Entonces, vas con esos niños que hablan mucho, el niño va a decir, no, yo quiero tener esa varita, entonces no voy a hablar a cada rato, voy a utilizar esta estrategia para que el niño justamente se permita comunicarse, hablarse, pero respetando tiempos, respetando las normas de convivencia, los acuerdos que hay en aula. Entonces el niño se va a formar. ¿Pero cómo se va a formar? Se va a formar de acuerdo a las estrategias y obviamente a la psicología que tú apliques. Por eso la maestra inicial también tiene que conocer mucho de psicología. La maestra no puede decir que el niño mucho habla, mucho participa, no, ella tiene que canalizar esa energía, ¿no es cierto?
Entonces le haré jefe de grupo, le haré mi secretaria, ¿no? Le aplaudiré, mucho participa. Entonces le voy a dar una tarea más importante, más difícil, para concentrar canalizar esa energía que tiene ese niño que mucho está hablando, ¿no? O el niño que te habla incoherencias, de repente dice, Luis, a ver, vamos a ver, tu papá toma. Niños, ¿y ustedes qué piensan? ¿Es bueno tomar mucho o tomar poco? ¿Qué pasa? Vas a cogerte de lo que el niño está hablando para dar un mensaje, de manera general, obviamente. Vas a preguntarle ahí todo lo que hicieron en su casa, ¿no? Pero vas a coger de lo que el niño está hablando para desarrollar un pequeño aprendizaje. Entonces, la maestra tiene que tener estrategias de intervención. ¿Qué decía en el enfoque? Estrategias de intervención. Tiene que tener ese enfoque con los niños y respetar. Por eso hablamos de principio. ¿Bien? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Creo que nadie más, ¿no? Bien, con estas premisas respecto a la educación inicial, de manera general al enfoque, y bienvenidas realmente sean todos los que están aquí en la plataforma, porque desde que están aquí entiendo que son personas muy inteligentes en escoger esta carrera. Es una carrera maravillosa. Yo estoy realmente feliz con la carrera que escogí, porque les cuento que yo estudié en un colegio de comercio. Mi colegio se llamaba Comercio 60 en Miraflores. Yo estudié, mi papá es contador y él quiso que yo sea contadora. Entonces él me puso ahí porque él da el término que quería, pues, que yo continúe con la carrera, por lo menos que yo le ayudara en la oficina. Pero pues les contaré que yo odiaba las matemáticas, no me gustaban, y desde casi los 13 años que me gustaba jugar en cuadras a ser la maestra, yo ya estaba convencida que no me gustaba la contabilidad. Así que cuando terminé le dije a mi padre que a mí no me gustaba la contabilidad y que se vaya buscando un auxiliar de contabilidad, porque yo no quería apoyarlo en esa carrera, porque simplemente no me gustaba y que yo quería ser maestra. Mi padre en ese momento se molestó, no me ayudó y me dijo, ¿sabes qué? Te vas a morir de hambre por ser maestra, porque hacer esa carrera, que los contadores ganan más, por las curas invertido, eres una chiquita malcriada, desobediente, rebelde. Bueno, allá verás tú, te pagarás tu carrera. Pues bueno, no siempre, a veces las cosas son como se pintan entre papá y mamá. A veces tenemos nuestros pequeños inconvenientes, diferentes formas de pensar. Cuando ella sale de la escuela y quieren que los papás te escojan tu carrera, entonces no, yo escogí ser maestra y estoy feliz con mi carrera. No me he quedado como maestra de aula, he trabajado también como asesora psicopedagógica, he trabajado como psicóloga de convivencia. Entonces, de esta rama, la educación me ha permitido tener un mundo abierto de posibilidades. Puedo capacitar también de acuerdo a los años de experiencia que tengo, al haber visitado tantas escuelas, haber trabajado en el Minedu, ¿no? En las UGELes, y esto me ha permitido mirar la educación y enamorarme más de mi carrera. Entonces, uno no siempre se debe quedar en el aula, sino también debes de mirar más allá, ¿no? Es como que tú elijas ser, no sé, cantante, pero tienes que ser la mejor cantante, profesionalizarte. Entonces, uno tiene que ir perfeccionando, abriendo más ramas para que te puedas enamorar más de tu carrera y te invite a dar posibilidades. Miren que la carrera de educación inicial me ha permitido a mí ser animadora de niños en las fiestas infantiles. El hecho de también ser maestra de educación inicial me ha permitido hacer mis trabajos manuales, me ha permitido desarrollar la psicología. Hoy por hoy yo atiendo la parte psicológica, la parte socioemocional, psicoterapéutica. Me ha permitido desarrollar escuela de padres, me ha permitido desarrollar mi trabajo como asesora pedagógica en las diferentes escuelas, de los diferentes UGELes. O sea, me ha permitido un abanico de posibilidades. He podido viajar a diferentes lugares y conocer, ¿no?
cómo se desarrolla la educación en otros lugares, y esto me ha permitido mirar más allá de mi carrera. Así que no es que te vas a quedar solamente en el aula enseñando a tus niños, sino que eso te va a ser el primer peldaño para ir avanzando, ir creciendo, porque si yo me hubiese quedado en el aula nada más, pues no estaría tampoco aquí compartiéndoles mi trabajo, ¿no? Mi experiencia, porque siempre digo que yo soy una eterna aprendiz. Cada día para mí es un aprendizaje, no todo lo sé, no soy una erudita en la materia. Simplemente yo siempre digo, a veces cuando me dice señorita, en una capacitación, una charla, yo siempre digo, vengo a compartir, no lo sé todo. En estos 27 años de trabajo han enriquecido mi carrera, y por eso les transmito, les felicito, les digo que no duden en escoger esta carrera porque es maravillosa. Tiene de psicología, tiene de neurociencia, tiene de física, tiene de matemática, tiene de administración, porque cuando tú llegas también a desarrollar la parte de gestión, que también se va a desarrollar también dentro del programa de gerencia educativa, vamos a trabajar la parte de gerencia, de cómo desarrollar justamente la gestión pública, ¿no? Cuando uno es directivo, tienes que conocer los documentos de gestión, tienes que desarrollar estos aliados estratégicos con la policía, con la comisaría, con la bodega, con todos. ¿Por qué? Porque las instituciones aledañas a la escuela tienen la obligación de apoyarte a impulsar la educación de tus niños. Tú como directivo tienes que trabajar con todas las instituciones aliadas. Los niños necesitan una charla sobre el COVID. Vaya a la posta a gestionar cuándo tiene que venir la enfermera o la doctora o el psicólogo para trabajar el tema del COVID, de la enfermedad, ¿no? Vas a una charla sobre seguridad, vaya a la comisaría, tienes que hacer todas esas gestiones, y esto va a ser un plus dentro de nuestra institución, de nuestro Instituto Superior Escuela de Gerencia, donde vamos a trabajar esa parte, ¿no? Finalmente, yo quiero transmitirles que hoy por hoy la educación tiene muchísimos desafíos. Ya no estamos en un aula con pizarras y tizas, cuadernos, libros, hojas, lapiceros, ya no. Entonces se ha convertido en una educación netamente virtual. En estos 2 años los maestros hemos desaprendido muchas cosas para aprender unas nuevas y entender, chicos y chicas, que nosotros tenemos que estar en constante actualización. Si tú quieres ser maestra de educación inicial, tienes que estar en vanguardia. Tienes que ir a cursos, tienes que estar en constante innovación e información. Tienes que ser una maestra que, si tengas tus 40 años, tus 50 años, tienes que tirarte al piso con los niños, hacer tu psicomotricidad, desarrollar justamente esta habilidad de empatía, de alegría con los niños. La maestra inicial no puede decir, hola niños, ¿cómo están? No, la maestra tiene que desarrollar una alegría desbordante. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Súper, yo les cuento que me fui a la piscina ayer domingo con mi mamá, con mi papá, con mis hijos, y la pasé de la Reference Fly. Entonces los niños, a ver, chócala. Entonces tienes que ser como ellos, tienes que bajar a su nivel, tienes que ser tú también una niña más en el aula. A ver, aquí he traído algo, ¿qué será? Y de repente, no sé, traes una araña peluda de mentira, un ratón o algo que los distraiga y los niños están atentos. Su maestra tiene que ser un artista, ya les he dicho, la maestra de educación inicial tiene que ser artista. Entonces, voy a compartirles esta última parte que me parece importante tenerla en cuenta. ¿La están viendo, por favor? ¿La están viendo? ¿Sí? Sí, Miss. Bien. Ya hemos comprendido, por lo menos hemos clarificado un poco la intención que tiene la carrera de escoger educación inicial, pero también tenemos que comprender que la educación se encuentra con muchos desafíos. En primer lugar, la pandemia ha cambiado la vida de muchas familias, ¿no? Hay familias que se han separado, hay familias que tampoco ya dentro de casa
se han quedado sin trabajo, muchos han fallecido, y esto ha hecho que la educación desde las pantallas no se dé de manera interactiva, y esto hace que muchos niños también no le encuentren el sabor, ¿no? O la satisfacción al verdadero sentir que tiene la educación hoy por hoy. Ese es nuestro gran desafío. A través de las pantallas, cómo vamos a desarrollar el trabajo de educación inicial con niños pequeños, ¿no? Frente a la virtualidad, frente a familias que no tienen el internet, frente a familias que de repente solamente está la mamá sola, o que se queda la abuelita y la abuelita no sabe de tecnología, ¿no? Que muchos no tienen para justamente conectarse. Tenemos muchos desafíos, ¿no? Desigualdades, porque el que tiene, el que no tiene, el que está acompañado y el que no está acompañado, la mamá que sabe, la mamá que es profesora, y la mamá que vende caramelos en la calle y no sabe cómo ayudar a su niño. Nos encontramos con muchos desafíos. Es por eso que hoy más que nunca tenemos que amar esta carrera y tenemos que estar en constante actualización en este mundo globalizado. Y desde ya les digo que hemos entrado a una nueva orden mundial donde todo ha cambiado y todo cambiará, ¿no? Que ya no miraremos a la educación desde mi pizarra y mis 30 niños en aula, ¿no? La educación hoy por hoy se ha convertido y se convertirá en una educación híbrida. Y cuando digo híbrida, quizás es nuevo para ustedes, pero es pues unos días presencial, otros días virtual. Cuando hablo de educación híbrida, hablo también de que los niños van a investigar primero aquellos procesos pedagógicos, procesos metodológicos dentro de las sesiones de clase. No se van a dar tampoco de manera efectiva, porque vamos a darle un vuelco diferente. Por eso les decía que el rol del maestro por hoy ya no es enseñar, es acompañar, es facilitar. Niños, vamos a investigar sobre los animales en extinción. A ver, les voy a pasar un videíto para que ustedes lo vean en casita, y luego mañana hablamos de eso. Llega el día y le dices: a ver, Jonathan, cuéntame, ¿qué animales de los que vistes te pareció más interesante? Pobre el animalito que no va a estar ya con nosotros. Y el niño te va a contar: a mí me gustó de repente el oso de anteojos, porque... Y empieza a hablar del niño, y que vas a ver ahí cuánto el niño se ha informado, de qué manera le impactó la información. Entonces vamos a empezar desde la investigación para luego entrar a recojo de saberes. Entonces es todo un proceso que luego ya vamos a aprender, pero desde ya les digo que esos son los desafíos que vamos a encontrarnos en este nuevo siglo XXI. Así es, chicas y chicos. Así que nada, desearles lo mejor, de lo mejor en la carrera que han elegido, que estén en constante aprendizaje, en constante investigación, que amen esta carrera como pueden amar a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, porque este es un instrumento que nos va a permitir transformar muchas realidades. Tú no estás trabajando con máquinas, estás trabajando con cerebros, y de lo que tú hagas puedes transformar o puedes malograr muchas cosas. Entonces, trabajar con personas, seres humanos, es un trabajo muy delicado y amerita tu constante conocimiento. Necesita que tú también te cultives, porque el ser maestro también es leer, es ir a capacitaciones, es llevar una vida más saludable, acorde a lo que tú estás enseñando, ¿cierto? Entonces yo no puedo ser maestra, puedo estar en las esquinas tomando, en cada fiesta, poniéndome la foto que estoy, toma aquí, toma allá, ¿no? Entonces, porque no digo que no pueda ir a tomar una reunión, pero también tengo que saber cuándo, cómo y dónde, ¿no? El maestro tiene que ser ejemplo, sobre todo para los niños más pequeños. Entonces, saber que
que nosotros al escoger la carrera de educación también escogemos mejorarnos a nosotros mismos. Yo me miro hace 3 años atrás, 2 años atrás, hace 1 año atrás, y no soy la misma Katy de antes, ¿no? Ha cambiado mi pensamiento, han cambiado mis conocimientos, he desaprendido algunos conocimientos y he adquirido otros, y estoy en ese constante aprendizaje. Y lo que yo pueda aprender, tengo que volcarlo en mis niños. Pero eso sí, la maestra de educación inicial tiene que tener la energía suficiente para que este niño impactes en la vida del niño, para que tu energía, tu emoción, tu alegría, tu amor por ellos hable. Y desde el momento que tú te vinculas con los niños, le demuestras tu amor, pero con disciplina, tu amor con conocimiento, ese niño puede lograr hacer grandes cosas. Todo depende de lo que tú quieras tener en tu mente y en tu corazón para poder transformar la educación. Así es, muchas gracias. Ahora les voy a dar unos minutos para que me hagan las preguntas respectivas respecto a la carrera de educación inicial y algunas cosas que quizás no les ha quedado claro. Melanie, dime. ¿Se lleva más psicología para los niños cuando vas a aprender educación inicial? O sea, más pensamiento o cómo ellos tratan de interactuar contigo, porque hay niños que ellos intentan interactuar, porque en el caso de mi hermano, yo como todo el tiempo paro con él, mi hermano es hiperactivo, pero él intenta interactuar, pero no le sale, y no sé cómo poder acercarme más a él. Cuando ve niños, él es hiperactivo, pero cuando ve niños, no sé, como que tiene miedo, y eso es lo que me da curiosidad a mí, cómo hay niños así, cómo se puede hacer para ayudarlos. Ok, Melanie, en principio responderte a esta primera pregunta que me hiciste, sí, dentro de la profesión de educación inicial tienes el curso de psicología. También dentro del curso de fundamentos de la educación hablamos justamente de los fundamentos psicopedagógicos que sustentan la educación inicial y de qué manera no podemos comprender un poco más la psicología del niño. De hecho, también hay curso de psicología educativa que vas a desarrollar dentro de la carrera. Ahora, respecto a tu experiencia personal con tu hermanito, entender que todo niño es un mundo distinto, es un ser único, irrepetible, que todo esto también, muchos comportamientos son hereditarios, o muchos comportamientos son por las pautas de crianza que están teniendo en casa, o porque simplemente no hay un desarrollo del lenguaje claro en los niños, o que justamente los padres todavía no están tomando conciencia de cuál es la necesidad del niño para que él se comporte de tal o cual manera. Entonces, todo es un trabajo sinérgico, ¿no? Cada niño es diferente. Tu hermanito de 3 años es diferente al de 5, por ejemplo, y el de 5 al de 7. Cada uno tiene un proceso de desarrollo diferente. Hace un momento les hablaba de los ritmos de aprendizaje que cada uno desarrolla. No todos gatean, hablan o caminan al mismo tiempo. De la misma manera, no todos los niños demuestran los comportamientos tal o cual. Entonces, todo influye al contexto donde se desarrolla. ¿Sí? Bien. Otra pregunta. Otra pregunta. Ninguna. Todo les ha quedado claro. ¿Están convencidos de la elección de la carrera? Si es así, los felicito de verdad. Espero tenerlos a todos dentro de la carrera. ¿Alguien más? Ahí también hay varones, por favor, veo. Miss, ¿cómo está? Buenas noches. Una consulta. ¿Con usted vamos a llevar el curso, la carrera, cuando comencemos? Bueno, eso depende. Ahí tengo cursos, pueden tocarme el primero, pero creo que en este año tengo algunos cursos que ya lo voy a
observar, pero yo creo que dentro a lo largo de la carrera, en algún curso les podré enseñar, claro que sí. Ah, ok, Miss. Gracias, muy amable. ¿Alguien más? Bueno, por lo que veo, creo que les ha quedado clara la información. Siento que he podido clarificar muchas cosas dentro de lo que respecta a la carrera de educación inicial. Y bueno, simplemente poder verlas en este nuevo grupo, en este primer ciclo, y que podamos compartir nuevos aprendizajes dentro de la Escuela de Gerencia Educativa. Entonces, si ya no hay más comentarios, participaciones, ¿no? Entonces, me despido de ustedes, esperando que estos nuevos conocimientos compartidos el día de hoy puedan clarificar más nuestra carrera, nuestro objetivo, nuestro propósito, y que juntos podamos transformar esa educación que todos queremos. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, con Miss Elsa le pueden estar preguntando. Bien, nos vemos. Muchas gracias, Miss Katy. Muchas gracias. Gracias. Bonita Gracias, muy amable, chica. Nos vemos.